lo que tenemos acá, como habíamos dicho, es, tenemos dos cuerpos que están perfectamente vinculados, con dos movimientos diferentes, que se dan en simultáneo. Entonces, el trabajo total, bueno, un poquito más arriba, el trabajo total va a ser la suma del trabajo del cuerpo B más el trabajo del cuerpo C, o sea, del bloque y del cilindro. O sea, una parte va a ser un trabajo gravitatorio y otra parte va a estar dada básicamente por el trabajo que va a realizar el resorte, combinando los dos movimientos como les decía. Entonces, para resolver esto nos vamos a valer del diagrama de cuerpo libre. Por un lado tenemos el bloque B, que va a estar sometido obviamente a su peso, y va a estar levantado o soportado, como quieran verlo, por una fuerza que le vamos a llamar FB, por decirle algún nombre. ¿Quién va a realizar esa fuerza? Y básicamente la soga o la correa que va a hacer que lo lleve para arriba. O pues lo soporte para abajo para que no se caiga, dependiendo cómo lo estemos viendo. Si yo los largo acá, esa fuerza va a evitar que caiga libremente el bloque. Eso es una reacción. Ahora bien, en el cilindro vamos a tener que desde el punto cero hasta que esto se desplace delta I, yo acá voy a tener un desplazamiento θ. Voy a tener un radio y acá que voy a tener las dos fuerzas. ¿Qué fuerza voy a tener ahí? La fuerza del resorte, que le voy a llamar F sub K. Y acá voy a tener una F ¿y cómo va a ser esa F? ¿Qué F es? Me supe. Vamos a poner prima. Después vamos a ver si son iguales. Que ya son iguales, pero en sentido contrario. Entonces, si yo hago las cosas como corresponden, tengo que plantear todo el universo de alternativas aquí. Entonces, el trabajo total va a ser la integral entre la altura 1 y la altura 2 de todas las fuerzas, pues el diferencial de I, más la integral entre el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2, angular en este caso, m diferencial de θ. ¿Qué vamos a hacer? Para simplificar un poco. Esta F resultante va a estar dada por la sumatoria de las fuerzas. Y este momento va a estar dado por la sumatoria de los momentos. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer acá? Primero que nada, ver que esta parte, distinguir, es la parte definida por qué movimiento. Por el movimiento de traslación. Y esta es la parte definida por el movimiento de rotación. Entonces, si yo a este le llamo 1, a este le llamo 2, yo digo que de 1, yo puedo plantear lo siguiente. Que el integral de I1 e I2 es igual al sumatorio de las fuerzas diferencial de I. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tener, por un lado, el peso, menos la F, por el diferencial de I. Acá directamente le cambio los límites del integral, porque parte del 0 hasta el desplazamiento total, que es el delta I. Y acá le puse el peso menos la F. Esta F, si yo lo miro, lo analizo rápido, digo, esa F es la FB, que a la vez es igual a la FB' y a la vez es igual a la F esta, porque en este caso estas dos fuerzas tienen que ser iguales, y acá también, entonces, básicamente menos la F sub K. ¿Esta fuerza cómo es? La fuerza del peso, ¿cómo es? Masa por gravedad. Sí. Y entonces, ¿es variable o constante? Constante. Constante. Es constante. Perfecto, listo. ¿Y la F sub K es constante? No. No, es variable. Va a depender de la energía o del desplazamiento propio del resorte, de la elongación del resorte. Mientras más elongación tenga, más fuerte va a ser. Menos elongación tenga, menos fuerte va a ser. Entonces, yo puedo decir que, simplificando y haciéndolo más rápido, que esto es igual a esto, o sea, la fuerza por la distancia recorrida, que es el peso por la variación de altura, menos la resolución de esta integral, que es lo que yo le voy a pedir que se la rebusquen para resolver. O sea que ¿dónde está lo difícil de esto? Hasta acá, en resolver esto. Vamos al 2. La U del cilindro. Tenemos esto. La integral entre el 0, ya lo voy a ir resolviendo, y el delta tita de la sumatoria de los momentos por el diferencial de tita. Entonces voy a tener acá la integral entre el 0 y el delta tita de la sumatoria de todos los momentos. Para hacer sumatoria de momentos, lo que tengo que hacer es tomar un punto para hacer de centro, que obviamente en este caso voy a elegir el centro de rotación de la polea. Y donde voy a elegir que va a haber una fuerza que va a ser la F sub B por una distancia que es el radio, y me va a provocar un momento. Entonces, esta me provoca un momento para el sentido antihorario, lo tomo como positivo. Menos la F sub K
por el radio. ¿Por qué negativo? Porque me provoca un momento de giro horario y la tomo como negativa. Todo esto por el diferencial de θ. Profe, Sí, ¿puede por favor repetir cuáles son las fuerzas involucradas? Porque en realidad no alcanzo a ver bien porque me está faltando el internet. bueno. Las fuerzas involucradas son, si yo tomo sumatoria de momentos en el cilindro, y en particular la voy a tomar en el centro del cilindro, ¿m? A una distancia igual a R, voy a tener la fuerza que está haciendo el resorte. Y a una distancia, perdón, de R, o sea, del radio del cilindro, en el sentido contrario, voy a tener la fuerza que va a estar aplicando el bloque, ¿m? Por la caída. Entonces voy a tener esta y esta. Ambas están equidistantes, o sea que los momentos van a ser referidos al radio. Porque he tomado yo como punto sumatorio de momentos el centro del cilindro. Bien, entonces voy a tener un momento positivo y un momento negativo. Y esta es mi sumatoria de momentos. Ahora mi problema va a radicar en saber qué es esto. ¿Cómo saco el diferencial? Vamos a hacerlo acá. Ese diferencial de θ. Y ese diferencial de θ va a estar relacionado con el diferencial de I, con la variación de I. ¿Cómo estaban relacionados los cambios de ángulo con respecto a los arcos? Y La por cuerda radio, ¿no? es igual a... La cuerda igual al ángulo por el radio. Θ es igual a... S sobre R. Ahí está. O sea, el ángulo es igual al arco sobre el radio. ¿Mm? O el arco va a ser igual, que en realidad no es arco tampoco, pero lo vamos a poner así. Θ por R. Entonces, ¿cuál de estos dos es variable? Este es variable. Y este también. Este es constante. Entonces, esta integral en realidad es entre 0 y delta θ, f de b por r menos f de k por r, y reemplazo directamente acá el diferencial de θ por el diferencial de I sobre R. Como este es constante, lo meto acá adentro. Más fácil. Lo borro de acá para no escribirlo nuevo y lo pongo acá. Como los dos términos superiores tienen R y es el mismo R, lo puedo sacar factor común. Si saco los factor común, lo voy a poder simplificar con R. O sea que independientemente de saber o no saber el radio del cilindro, me desligo del radio del cilindro. ¿Y qué me va a quedar? Y que tengo que resolver la integral entre 0 y delta θ de la FB, diferencial de I, menos la integral de f de k por diferencial de I. Ahí no tiene que cambiar, profe, de Sí, perdón, tienes razón. Hice cambio de variable. Acá también.
¿Estamos? Entonces, ¿por qué dejo las integrales? Porque ambas fuerzas son variables. Varían con respecto a la elongación del resorte. Si ustedes recuerdan, el trabajo de un resorte, lo voy a poner acá y terminamos. Después lo siguen ustedes porque ya prácticamente está todo hecho el trabajo. El trabajo de un resorte, ¿a qué es igual? Fuerza por no, el trabajo era un medio, no me acuerdo. Y es en realidad de fuerza por la elongación del resorte. Vamos a poner en este caso una elongación en I. Pero, ¿a qué era igual la fuerza del resorte? A La la fuerza del constante de resorte resorte. es K por I. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? K por I al cuadrado. Pero acuérdense que después tienen que integrar, ¿no? O sea, porque acá lo que tienen que integrar es esta F de K. Cuando haga la integración, me van a encontrar, o sea, esto que está acá está mal puesto, en realidad lo que voy a tener que hacer después de resolver esta integral, me va a dar un medio de K por I al cuadrado. Porque cuando ustedes resuelvan esta integral, les va a quedar un medio de F, un medio de K, perdón, y diferencial de I. Profe, que es la misma integral que está allá arriba remarcada. Exactamente, entonces ya se nos achicó el problema bastante. Y bueno, y después, resolviendo esto y esto, la energía total puesta en juego es esto. Tienen que sumar las dos energías, que son las dos que están puestas en juego. ¿Cuál va a ser el problema? Que en algún punto van a ver que van a entrar a relacionar todo esto con la velocidad angular, porque hasta acá no lo hemos metido. ¿Dónde va a estar esa relación de velocidad angular? Y que cuando ustedes apliquen el trabajo y energía, O es igual a delta T. O sea, todo esto que hemos hecho acá es para encontrar solamente el trabajo. Pero el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Esta variación de energía cinética va a estar dada por la variación de energía cinética de todo el conjunto, que va a tener una energía de traslación y una energía de rotación. Entonces, la energía cinética en este caso va a estar dada, ¿por qué? Por un medio de la masa b cuadrado más un medio de I omega al cuadrado. Es acá donde aparece la omega, que después van a tener que ver de transformarla en n, que es el n que se les pide. Les dejo esa pista ahí para que ustedes lo resuelvan. ¿Cuánto nos tiene que dar más o menos, profe? Y lo mismo que el ejercicio que sigue, que lo tienen que resolver, es el mismo ejercicio que lo tienen que resolver por conservación de energía mecánica. O sea, el ejercicio 9 y 10 les tiene que dar lo mismo, es el mismo ejercicio, o sea, les tiene que dar lo mismo. Nada más que acá lo estamos resolviendo por trabajo y energía, y el otro vamos a resolver por energía mecánica o conservación de energía mecánica. Les da más o menos 48 RPM. ¿A dónde va a estar la pista de esto? Y que van a tener que encontrar, les va a quedar esta ecuación acá, complicada porque a B no la tienen. Bueno, van a tener que hacer una igualación por ahí, que es fácil, ya hicimos una parte acá. Hay otra igualación similar con las velocidades. Entonces van a tener que hacer el reemplazo de esta B por una igualdad que tenga que ver directamente con el omega.
y ahí van a poder despejar omega realmente, que es lo que que es la que están buscando para poder después llevar la n. ¿Estamos? Pero fíjense que lo único que estamos haciendo es aplicar las ecuaciones que ya hemos visto en la teoría y analizar bien qué pasa en el movimiento. El resto es despejar y seguir utilizando las ecuaciones de las leyes que ya hemos visto. O sea, trabajo, en este caso, la integral de el momento por el diferencial de rotación ahí, o sea, del desplazamiento rotacional, o sea, el ángulo girado, y que el trabajo es igual a la variación de energía cinética, y la energía cinética acá va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Estamos? No quiero extenderme más en el tiempo para no robarles tiempo de otra materia. Pero ya queda planteado y de esta forma, el otro, el que sigue el 10 es mucho más fácil porque es directamente conservación de energía mecánica, o sea, tiene un estado inicial y un estado final energético, donde van a tener un estado inicial del bloque y un estado inicial del cilindro. Y después un estado final del bloque y un estado final del cilindro. Estados energéticos estamos hablando, ¿no? Bueno, esos dos estados tienen que ser exactamente iguales, nada más que van a tener una parte que es de traslación y otra parte que es de rotación, y los dos van a ser energía cinética y potencial. O sea, van a tener que tener energía potencial en el inicio del sistema, antes de que se ponga en movimiento, va a ser igual, perdón, la suma de la energía cinética más la potencial, cuando está todo estático, tiene que ser exactamente igual a la sumatoria de la energía estática y la energía, o sea, la potencial estática y la cinética cuando el bloque se ha desplazado esta distancia. O sea que ahí van a tener que tener en cuenta la energía potencial de rotación, la energía gravitatoria, potencia gravitatoria, la energía potencial del resorte y obviamente la energía cinética de rotación del cilindro y la energía cinética de la traslación del bloque. O sea, lo único que tenemos inicial en los términos sería como inicial la energía potencial del bloque. Después tenemos como final la cinética del bloque, la cinética de rotación del disco y la elástica como Y la final. elástica de la rotación, exactamente. Bueno, toda O sea, esa sería, igualación de energías del estado final y inicial se tiene que conservar. Y de ahí despejan básicamente la velocidad, que es lo que van a estar buscando, y después la llevan a n. Les tiene que dar también lo mismo. Bueno, estamos.